Muchas gracias, Xochitl, amigos de Como Cada Mañana. Bueno, pues vamos a platicar, como se los habíamos adelantado esta mañana, con la psicóloga Norma Torres. Ella es directora de Ámate y Cuídate, Asociación Civil. ¿Cómo podemos hacer los padres de familia, quienes somos los más preocupados, los más interesados en salvaguardar la integridad de nuestros hijos? Y cuando hablamos de esto, nos ponemos a pensar en muchas cosas, sí, su seguridad, pero también su integridad en cuanto a lo sexual, a lo íntimo, y de qué manera esto no tan solo físicamente les puede afectar, sino emocional y psicológicamente, que a la larga, ya sabemos, tiene repercusiones importantes. Bueno, pues la directora de Ámate y Cuídate, Norma Torres, psicóloga, dinos primero este problema, ¿qué tan severo es? ¿Qué tan grave es el problema dentro de la familia? Primero que nada, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto poder estar en un medio donde podamos hablar del tema, ya que lamentablemente el tema es un tema tabú, un tema que no se habla como quisiéramos, y el tener este espacio pues lleva a que podamos informar a la gente que nos está escuchando qué es el abuso sexual. La realidad es que el abuso sexual es algo que existe todos los días, supera lo que todos pudiéramos pensar. Las estadísticas nos dicen, según UNICEF, que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños serán abusados antes de cumplir los 18 años de edad. Antes de cumplir los 18 años. En esa etapa, ¿cuál es el pico en donde los niños son más abusados? Porque me imagino que hay una etapa donde son más vulnerables. De hecho, la edad de donde más, el rango es muy amplio, es de los de niños de 6 a 10 años. Es donde se han encontrado que es la etapa o la edad donde los niños son más abusados. Sin embargo, hemos encontrado lamentablemente niños que de meses han sido abusados, o niños de mayor edad. ¿Quiénes son sus victimarios? Porque tengo entendido que familiares cercanos resulta ser con mayor frecuencia los protagonistas. Eso es lo que hace difícil hablar del abuso sexual. Eso es lo que hace que el abuso sexual todavía esté como en este velo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también las estadísticas nos dicen que el 75% de quien abusa es un familiar. El 25% es un desconocido, perdón, el 20% es un desconocido y solo el 5% es un extraño. Entonces, los lugares donde dejamos a nuestros niños, que son la casa de los abuelos, de la tía, de la comadre, de la amiga, con personas que son las que creemos que son de confianza, lamentablemente es donde el niño está en peligro. En estas estadísticas que ustedes manejan, doctora, ¿cómo le hacen para detectar cuál es el tipo de abuso más frecuente? Porque, digo, yo quisiera ser muy puntual. Abuso es un rango, una gama muy grande, no es estrictamente una violación. Pero ¿cuántas de estas hay? ¿Cuántas violaciones per se consumadas? ¿Cuántas penetraciones versus cuántas tocaciones y cosas menos graves? Sí, de hecho, esto es algo muy importante porque lamentablemente muchos padres minimizan la situación, el abuso hacia su niño, porque dicen es que no lo violó o no hubo una penetración. Desde el punto de vista psicológico, abuso sexual es todo contacto o no, ¿verdad? Aquella conducta que tenga un enfoque sexual, un contenido sexual donde haya contacto físico o no, por una persona más grande que el niño. Es decir, vamos a encontrar entonces abuso sexual directo, que es cuando hay este contacto físico y que va desde manosear, toquetear, ya sea por encima o por debajo de la ropa, hasta llegar a la penetración. Y en el abuso sexual indirecto no hay un contacto físico, pero se está exponiendo al niño a una situación de abuso en donde él no comprende, por ejemplo, mostrarle pornografía, que el abusador se desvista delante del niño y se toque, o que el abusador observe al niño cuando se baña o se desviste, hablarle con un lenguaje sexualmente explícito al niño, obligar al niño a que vea que tenga relaciones sexuales el adulto con otras personas. Ahí no hay un contacto físico, pero todos estos ambos abusos están considerados como tal y por lo tanto dejan una marca y es una experiencia traumática para el niño. ¿Estamos seguros de eso, doctora? Yo quisiera ser muy puntual en esto porque a veces nos apresuramos a etiquetar las cosas de acuerdo al juicio que nosotros como adultos tenemos. Yo he conocido casos y me sorprendí cuando los conocí porque yo
pensaba así, donde hay muchos menores que son abusados, pero en realidad no tienen ningún trauma porque vivieron una experiencia que les resultó agradable. Y no estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de infantes. Esto es algo que mi cabeza no lograba procesar. Como un infante puede referirse a una experiencia, no tan solo de tocación, una experiencia sexual, ¿cómo puede referirse como algo agradable, como algo bonito? Entonces, eso me sorprende porque entonces lo primero que debemos de pensar nosotros estamos estableciendo un escenario del terror para que el niño lo identifique como tal y se espante. No digo que todos los casos son así, pero tampoco todos los otros no lo son. Sí, bueno, aquí recordemos dos cosas. Una, que quien abusa del niño es una persona que el niño conoce, en el que el niño confía, al que el niño quiere. Hay una relación de afecto tan estrecha que eso en algunas ocasiones confunde al niño. Y dice, ¿cómo mi abuelo está haciendo algo que para mí es desagradable? O sea, en un momento, ¿verdad? O se siente incómodo, pero yo lo quiero, es mi abuelo consentido, es el que me consiente. O sea, aquí hay una confusión en cuanto al niño. Y algo importante, el niño siempre sabe que eso que está sucediendo no está bien. En ningún caso, el primer contacto que el abusador tenga con el niño va a ser agradable, en ninguno. Es cierto, la otra cosa, el otro aspecto que yo quiero mencionar es que recordemos que como seres humanos somos seres sexuados y respondemos a todos los contactos que percibimos, ¿verdad?, de los demás, y que esto nos lleva a responder con como agrado a ciertos contactos. Cuando en un niño que ha sido abusado esto llega a pasar, es porque ya ha sido sexualizado, ¿sí? Es decir, en un primer momento no fue agradable para el niño, pero al estar siendo tocado repetitivamente puede llevar a que este niño se haya hipersexualizado y entonces él esté disfrutando ya de este tocamiento, pero no desde la conceptualización como lo hacemos nosotros los adultos. El niño siente agradable, ¿verdad? Sí, claro. Pero al final también lo confunde. En mi experiencia de más de 25 años atendiendo a víctimas de abuso sexual, yo soy especialista en el tema, puedo decir, sin temor a equivocarme, que todos los niños que yo he atendido, todos manifestaban que en un primer momento estaban confundidos, que no les gustaba, que no sabían qué era lo que pasaba, que les dolía, que no entendían por qué alguien que los quiere les hacía algo que ellos no querían. Sí, ese es precisamente el trauma que los puede acompañar por el resto de su vida, ¿no? Y también va a depender de la personalidad de cada niño. Yo he podido trabajar con niños que tienen ciertas habilidades de personalidad que lo ayuda a que pueda resolver esta experiencia traumática o no percibirla tan fuerte, ¿verdad? Va a depender, hay muchos factores que dependen de cómo cada niño va a percibirlo. Yo he tenido casos donde hay niños que no ha habido penetración y el impacto fue muy fuerte, ¿sí? Y hay niños en los que sí llegó a ver y lo pudieron resolver de una manera mucho más rápida. Norma, dinos cómo podemos actuar los padres, porque finalmente lo que quisiéramos descubrir con esto es, no si está bien, está mal, ni qué dice la estadística, lo que queremos es que nuestros hijos no se vean expuestos. Pero si tenemos que tomar como base la estadística, ¿cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la recomendación? No los podemos aislar finalmente de la familia, que es ahí donde se encuentra el 60%, decías, ¿no? De los 75%. 75%, válgame Dios, 75%. Entonces tendríamos que sacarlos de la familia. Exactamente. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo, hablar de abuso sexual con nuestros niños y en la familia. Trabajar en la prevención. No tenemos la cultura de la prevención. Entonces, ¿qué hay que hacer? Romper el silencio del abuso sexual, que es a lo que nos dedicamos en la fundación. Lo hacemos nosotras a través de un taller, que es a través de un libro de colorear, en donde les enseñamos a los niños que su cuerpo les pertenece, y eso lo enseñamos en el taller nosotras. Pero estas recomendaciones a la gente que nos escucha, a los padres, es decirles que su cuerpo les pertenece, que nadie los puede tocar si ellos no quieren. Y cuando digo nadie los puede tocar si ellos no quieren, y respetar eso es desde un contacto físico como un abrazo o un beso, que a veces, ¿qué hacemos en nuestra cultura?
los obligamos al niño. Y dale beso a tu abuelo, y el niño no quiere y lo obligamos a que le dé beso. Entonces, mi recomendación es que no lo obliguemos. Si el niño no quiere saludar de beso a todos los adultos en la reunión familiar a la que vayamos, decirle al niño, ¿de qué otra manera lo puedes hacer? ¿Sí? Tenemos, y no obligarlo, respetar que el niño no quiere ese contacto. Otra de las recomendaciones es decirles a los niños que va a haber personas que van a querer tocar sus partes privadas. Tenemos que hablarles de partes privadas, tenemos que hablarles que las partes privadas tienen un nombre, dejarles de llamar pajarito, pirrín, cosita, todos los nombres que les decimos tienen un nombre y ese es el que es. Tenemos que de enseñarles a los niños, decirles por qué son partes privadas, porque nadie las puede ver ni tocar, a excepción de los pequeñitos que requieran de ayuda por parte de la mamá. Eso es muy importante. Y hablar del tema en la familia. El abusador se ha encontrado que los niños, los pedófilos, obvio que son los que abusan de los niños, cuando se encuentran a niños que están informados, desisten de abusarlos. ¿Por qué? Porque el agresor tiene dificultades para relacionarse con alguien igual que él, de su edad. Entonces va a buscar a un niño para, por medio del poder, someterlo. Pero si se encuentra un niño que se sabe defender y que le dice, no me toques, esto no me gusta, mis partes privadas nadie las toca, no me importa que me amenaces, muy probablemente el agresor se vaya. ¿El agresor tiene ese como motor, el que no pueda relacionarse con personas de su edad, o es más bien un fetiche? No, es una de las características. Tiene ciertas dificultades de relacionarse con personas de su misma edad, con adultos o incluso adolescentes. Por eso buscan a los niños. De hecho, bueno, el pedófilo es aquella persona que tiene una fascinación en la fantasía hacia los niños. Y la diferencia con el pederasta es el que comete el acto, ¿verdad? Pero sí es importante hablar del tema, hablarlo y romper el silencio, y pues yo los invito a que lo hagan porque esa es una de las formas de evitar que los niños puedan ser abusados. Norma, desgraciadamente el tema se nos acabó. Como especialista Sí. me encantaría tenerte más aquí en el programa porque hay muchas preguntas que me encantaría nos aclararas las dudas al respecto. Pero el tiempo ya se nos acabó, Norma. Por lo pronto, danos tus números de contacto para que las personas interesadas puedan dirigirse con ustedes directamente. Sí, claro que sí. El número es un celular 664-648-1785 y la página en Facebook en donde nosotros estamos ahí se llama Ámate y Cuídate, y todos los días subimos artículos, subimos alguna información de interés para los padres, e incluso si tienen preguntas, con mucho gusto también ahí las respondemos. Fantástico, me parece muy bien. Norma Torres, psicóloga, directora de Ámate y Cuídate AC, estuvo con nosotros aquí en el programa. Te esperamos en una próxima Claro ocasión, que sí, Norma. con Gracias. mucho